seguimos en Radar hablando de los pinchazos y el origen del Consejo de Seguridad, y ahora voy con Ebrahim Asbat. Don Menalco nos estaba hablando de esa información de inteligencia tan importante para la seguridad de un Estado. ¿Estamos hablando de ese tipo de información según las pruebas que se han filtrado al Ministerio Público? En Panamá hay como una obsesión sobre esto de las intercepciones de llamadas telefónicas, pensando que toda la información que puede recibir un presidente o un Estado o inclusive un medio de comunicación tiene que ser por intercepción de llamadas telefónicas, lo cual es el primer gran error. La información se obtiene de diferentes fuentes y las más importantes es la inteligencia humana, que es el informante, el individuo que viene. En los medios de comunicación, por ejemplo, yo he sido miembro de medios de comunicación, yo puedo saber hasta lo que pasa en el despacho del presidente de la República, porque siempre habrá un funcionario disgustado que no le gustó una decisión del presidente y va a los medios de comunicación y ofrece la información, ofrece la documentación. Aquí en Panamá no hay grandes investigadores periodísticos. La mayoría de la información llega a la sala de redacción. De la misma manera, el Estado también puede recibir información de terceros, de gente que siente, se lo entrega a un ministro, se lo entrega a un director de una institución, y esa información pues le puede ser valiosa a un Estado. La intercepción de llamadas telefónicas en este gobierno fue una obsesión desde el día 1, y lo veíamos en los Wikileaks, en donde inclusive la embajadora de los Estados Unidos tuvo que preparar 4 o 5 reportajes de la presión que estaba recibiendo de que querían comprar unos equipos para interceptar llamadas telefónicas y saber y conocer sobre las vías privadas y lo que discutían los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos, lo cual es realmente dentro de un orden constitucional algo que no es de la competencia de un Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene como competencia darle información o un avance o estar por lo menos adelantado en el tema de cualquier actividad o acción que pueda atentar contra los poderes constituidos o contra el Estado o contra crímenes de carácter transnacional que puedan tener un impacto en el país. Esa información le es valiosísima tanto para el presidente de la República como le puede ser valiosísima para los estamentos de seguridad, y eso es realmente lo que hace el Consejo de Seguridad, provee de ese tipo de información y no es la intercepción de llamadas telefónicas. Mucha gente está equivocada, que piensan que esa es la única fuente importante, y ahí lo que se va a encontrar es mucha actividad de la vida privada de los seres humanos, de sus actividades comerciales, que no tienen ninguna relevancia, a menos que usted quiera utilizar esa información para extorsionar o para impedir que alguien ejercite sus derechos ciudadanos o quiera participar en la política, porque usted va a utilizar eso como un instrumento de amenaza y violencia. Y entonces ahí es donde está realmente el problema, y que inclusive en Panamá a nivel constitucional hay una disposición pues que protege lo que es la correspondencia, las llamadas telefónicas, etcétera. Inclusive la actividad está penalizada, quizá no está penalizada es decir, llevarla a rango constitucional y poner una pena de 2 a 4 años, hay como una ¿cómo que se llama? Una contradicción ahí, pero realmente en la Constitución panameña está la disposición, y ya automáticamente la Corte ha señalado que la única persona que puede solicitar una intercepción de llamadas telefónicas es la autoridad judicial. Entonces, eso ya está definido. Salirse de esos parámetros para un presidente, para un Consejo de Seguridad, para un tercero o un ciudadano, es realmente violar la ley. Y aquí la discusión es si se ha violado la ley o no se ha violado la ley, y se ha demostrado que se ha violado la ley, y las pruebas están ahí porque las pruebas salieron del propio Consejo de Seguridad, es de donde salieron la información que ahora están llevando los ciudadanos que se han visto comprometidos con las intercepciones de llamadas telefónicas y que están yendo a ratificar que esos audios y esas transcripciones son de sus propias conversaciones con terceros. Así que el delito está realmente tipificado, ¿no? El delito está tipificado, pero como usted lo dijo, las penas son absurdamente bajas comparada incluso con delitos para algunos tan menores como el hurto pecuario. Se paga más en la cárcel, señor exfiscal, si uno roba ganado que si uno intercepta comunicaciones. Mucho más, el doble. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que analizar es la política criminal del Estado. O sea, el Estado, a través de los códigos, señala qué cosas para él representan prioridad y cosas más graves o severas, y las tipifica como delito. Entonces, cuando nosotros miramos aquí,
frente a la opinión pública, este hecho tiene una trascendencia que no la ha tenido en muchos años de historia del país y un impacto que ustedes los medios de comunicación lo han vivido, cómo ha sido la reacción de la ciudadanía. Pero cuando nosotros revisamos entonces nuestras leyes, que es lo que tiene que revisar el fiscal, los jueces y todos los demás, se baja al artículo 167 y te dice que ese hecho de intervenir o de interferir las comunicaciones privadas tiene una pena de 2 a 4 años. Desde la perspectiva técnica, jurídicamente hablando, ¿qué significa eso? Que este hecho no conlleva detención preventiva. ¿Cómo se explica entonces? Yo creo que el argumento de los abogados defensores y la pregunta lógica, ¿cómo se explica que en este momento tengan detención preventiva y en la Gran Joya los dos exdirectores del Consejo de Seguridad? Es una decisión que el fiscal tuvo que haber tomado en base a una convicción muy propia. Yo no podría decirle por qué lo hizo, pero obviamente que estrictamente en la ley hay una penalidad muy baja, muy baja. Yo lo que sí creo, y producto de esta situación que se ha dado y se ha generado en el país, nosotros necesitamos regular adecuadamente esta técnica investigativa, porque la intervención telefónica es una técnica de investigación como son las entregas vigiladas, las operaciones encubiertas y otra gama más que se introdujeron en nuestro país por primera vez en el año de 1994 con las reformas que se le hicieron a la ley 23 de 1986 sobre drogas, por la ley 13 del 94. Y eso produjo posteriormente en el 2004 la reforma constitucional, porque en ese momento la ley le daba la potestad de hacer las intervenciones al Procurador General de la Nación. Y entonces se formó también, yo recuerdo, una situación de crisis también, y vino una reforma constitucional que dijo, no es la autoridad competente, es la autoridad judicial. Y cambiaron allí, inclusive, como usted mira el texto del artículo 29, antes de la reforma no incluía ni siquiera las intervenciones telefónicas como dentro del marco de protección de garantías fundamentales. Y esas se incluyen con posterioridad. Más recientemente, existe la Ley de Crimen Organizado del 2013, el 31 de diciembre de 2013, que entra en el capítulo 5 a hablar sobre las intercepciones de las comunicaciones e incautaciones de datos. Y habla más o menos de un procedimiento allí, algo somero sobre cómo debe manejarse esto. Hasta este momento, hasta antes de esta ley, ¿cómo se hacía? Era un acuerdo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el que empezó a delimitar el marco de accionar frente a las peticiones que hacían los agentes de instrucción en investigaciones complejas. Pero yo siento que la legislación que existe hoy por hoy no es suficiente y ya vemos el impacto y la trascendencia que tienen este tipo de hechos en la sociedad y no solamente internamente en la vida privada de nosotros como ciudadanos, sino que esto también puede tener una trascendencia internacional. Recordemos los famosos casos de los Wikileaks en Estados Unidos, que hubo reclamos internacionales porque resultó que estaban escuchando a diplomáticos, a personas de alto ejecutivo, y yo creo que aquí de algo de eso se ha dicho y no extrañé que hay un reclamo formal al Estado de Panamá como tal. Entonces, yo lo que sí creo que nosotros tenemos que tener una legislación como la tienen otros países, la tiene Costa Rica, la tiene El Salvador, la tiene México, sobre intercepción de llamadas telefónicas muy bien definidas. El tipo penal tiene que ser aumentado y tiene que haber otras variantes más, porque no solamente el hecho de que intervengan las conversaciones y quien haga uso ilícito de esas comunicaciones y que lo haga fuera del marco regulatorio y que lo utilice con otros fines y propósitos, la ley no dice nada. Claro, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa allí? Eso aunque va a quedar hay insuficiente regulación, pero la poca que hay fue violada. Y fue violada, fue correcto. violada abiertamente. Sí. Señor Menalco Solís. Mira, yo pienso que el ámbito de acción del Consejo de Seguridad debiera estar bien claramente y bien delimitado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertos movimientos y ciertas presiones sociales que no necesitan intervención del Consejo de Seguridad, ni ningún espionaje, ni ninguna inteligencia. Es decir, lo que esté sucediendo, los problemas que tengan los maestros. Oye, ese es un problema del ministro de Educación y el ministro de Educación debe estar al tanto de lo que esté pasando con los maestros, de modo que él pueda satisfacer esas necesidades. Lo que esté pasando con los obreros, con los trabajadores. Oye, el ministro de Trabajo tiene que resolver esos problemas. No hay que espiar a ningún líder sindical ni a ningún maestro para que el gobierno tome medidas para resolver esos problemas y que no lleven a más. Yo creo que eso es importante, delimitar el campo de acción y asegurarse que es defensa nacional
o seguridad pública. Es el campo de acción y no solamente en cuestión de pinchazos. Hay mucha información que puede llegar por otros medios, inclusive los periódicos. Inclusive un analista de un Consejo de Seguridad recibe información de bochinche, de periódicos, de amigos, pagada, por muchos ámbitos que entonces los analiza y entonces los presenta adecuadamente, ¿no? Doctor Ritter, para cerrar este bloque. Mira, quizás lo que mejor demuestra que la intención no tenía nada que ver con lo que nos ha explicado Menalco, con la seguridad del Estado, es la lista parcial de personas que estaban, cuyas comunicaciones estaban intervenidas. Muchos eran parte del propio gobierno, es decir, eran funcionarios del gobierno del presidente Martinelli, que por alguna razón u otra también fueron objeto de esos pinchazos. Había otras personas, y esta lista era apenas parcial, yo no sé si existe una lista oficial de todas las personas cuyas comunicaciones fueron interferidas. Es que había unas personas de muy poca relevancia política o que pudieran constituir siquiera una amenaza a la seguridad del Estado y sus comunicaciones estaban intervenidas. Entonces, el hecho de que se hubieran intervenido y encima se le hubiera dado un uso indebido, porque es que allí hay una doble falta, si es que no hay doble delito. Uno es el haber intervenido ilegalmente las comunicaciones, y el otro es el uso que a esas comunicaciones se les dio. Es ya bien conocido que muchas de las personas que estaban en las listas fueron después amenazadas, fueron después chantajeadas en base a ese tipo de información que se tenía que obtener. Yo supongo que parte de ese entrenamiento que nos hablaba Menalco tiene que ver con que si una persona está siendo perseguida y se le está intervenido, pues por supuesto que a lo mejor aparece información que no es relevante para la seguridad del Estado, pero que es de la vida privada de esas personas. Y esa persona tiene que tener el suficiente discernimiento para decir, esta parte de la información yo la desecho, esta parte de la información no es relevante para la seguridad del Estado, aunque hubiera sido obtenida incluso legalmente. Entonces, aquí ha habido una especie de morbosidad en obtener información sobre la vida de la gente que muy poco tenía que ver con la seguridad del Estado. No hubo discernimiento y definitivamente que la motivación pareciera ser otra y no necesariamente la seguridad del Estado, que fue para lo que fue creado el Consejo de Seguridad. Ya están con nosotros otros invitados, usted quédese aquí en Radar.